Nunca pensé que ayudar a mi familia sería el mayor error de mi vida, y mucho menos imaginé que el día que más los necesitaría, me darían la espalda sin dudarlo. Me llamo Valeria, tengo 32 años, y durante más de una década fui la persona que resolvía todos los problemas económicos en mi familia. No porque me sobrara el dinero, no porque fuera rica, sino porque era la única responsable. Mientras mis hermanos tomaban malas decisiones, yo estudié. Mientras ellos gastaban sin pensar, yo ahorraba. Mientras ellos pedían préstamos, yo los pagaba. Y no exagero cuando digo que sin mí, mi familia se habría venido abajo hace años. Pagué la universidad de mi hermano mayor, las deudas de tarjetas de mi mamá, el arriendo atrasado de mi hermana menor, incluso el tratamiento médico de mi papá cuando nadie más quiso hacerse cargo. Nunca pedí nada a cambio, nunca reclamé, nunca llevé cuentas, porque me repetían siempre lo mismo: eres la fuerte, tú puedes con todo, ¿qué haríamos sin ti? Y yo, me lo creí. Pero hay algo que nadie te dice cuando eres la que siempre ayuda. La gente se acostumbra, dejan de agradecer, empiezan a exigir, y cuando ya no puedes dar más, te conviertes en la villana de la historia. Todo cambió el día que me quedé sin trabajo. No fue un despido común. La empresa cerró de un día para otro, sin indemnización, sin aviso, sin nada. Recuerdo estar sentada en mi carro, con el correo de despido abierto en el celular, y pensar, bueno, ahora es cuando mi familia me va a apoyar. Qué ingenua fui. La primera llamada fue de mi mamá, no para preguntarme cómo estaba, no para saber si necesitaba algo. Su primera frase fue: Valeria, ¿si alcanzaste a pagar la tarjeta este mes? Me quedé en silencio. Mamá, me quedé sin trabajo. Hubo una pausa incómoda, y luego dijo algo que nunca voy a olvidar. Bueno, algo se te ocurrirá, tú siempre resuelves. Esa misma semana, mi hermano me escribió para pedirme dinero prestado. Mi hermana me mandó un mensaje con una lista de gastos urgentes, y mi papá simplemente no me llamó. Fue en ese momento cuando entendí algo que me partió el alma. Mi familia no me veía como hija ni como hermana, me veían como una solución. Decidí hacer algo que jamás había hecho. Dije no, no grité, no insulté, no reclamé, solo dije: esta vez no puedo ayudar. Y esa sola frase desató la peor traición que jamás imaginé. Pero lo que hicieron después, lo que dijeron de mí a mis espaldas, y la decisión que tomaron cuando ya no les servía, eso fue lo que me destruyó por completo, porque no solo me dejaron sola, también me culparon de todo. Y lo peor, esto apenas estaba comenzando. Después de decir no por primera vez en mi vida, pensé que las cosas se calmarían, pensé que entenderían, pensé que, por una vez, alguien me preguntaría cómo estaba yo. Me equivoqué. Durante los días siguientes noté algo raro. Mensajes que se borraban, conversaciones que terminaban cuando yo entraba a la habitación, silencios incómodos en las reuniones familiares. Y entonces ocurrió. Una tarde regresé a la casa de mi mamá para recoger unos documentos que había dejado ahí. No avisé, nunca lo hacía. La puerta estaba entreabierta. Escuché voces. Mi nombre. Me quedé quieta. Valeria se volvió egoísta. Era mi hermana menor. Siempre ha sido así. Solo que ahora se le nota, respondió mi hermano mayor. Sentí un nudo en el estómago. Mi mamá suspiró y dijo algo que me heló la sangre. Desde que empezó a ganar bien, se creyó más que nosotros. Ahora que no tiene trabajo, se le bajaron los humos. Tuve que apoyarme en la pared para no caerme, pero lo peor aún no había llegado. Igual no puede dejarnos tirados, dijo mi hermano. Ella tiene ahorros. Siempre ha tenido. Mi mamá respondió sin dudar. Claro que sí. Además, esa plata es gracias a nosotros. Si no fuera por esta familia, ella no sería nada. Ahí entendí todo. Nunca fue ayuda. Para ellos era una obligación. Mi dinero ya no era mío. Quise entrar, quise gritar, quise enfrentarlos. Pero algo dentro de mí se rompió, y me quedé en silencio. Esa noche, mi mamá me llamó, con un tono dulce. Falso. Hija, estuvimos hablando, y creemos que exageras. Puedes ayudarnos aunque sea un poco. No seas así. Respiré hondo. Mamá, no tengo ingresos. Ella respondió algo que me dejó temblando. Entonces vende el carro. Me quedé muda. No, saca otro préstamo. Total, tú siempre te recuperas. Colgué, y lloré como nunca. No por el dinero, no por el trabajo, sino porque comprendí una verdad devastadora. Si yo caía, ellos no iban a caer conmigo. Iban a empujarme. 2 días después ocurrió algo aún peor. Mi banco me llamó. Señorita Valeria, notamos movimientos extraños en su cuenta. Mi corazón empezó a latir con fuerza. ¿Usted autorizó un retiro grande ayer? Yo no había tocado mi cuenta. Y entonces entendí, alguien había intentado usar mi dinero sin preguntarme. Y solo una persona tenía acceso. Colgué con el banco con las manos temblando. ¿Quién intentó retirar el dinero?
Pregunté. La asesora dudó un segundo. El movimiento se intentó hacer con una autorización familiar registrada hace años. Sentí un frío recorrerme la espalda. Esa autorización la había firmado cuando mi papá estuvo hospitalizado, para que mi mamá pudiera manejar emergencias si algo me pasaba. Nunca pensé que la usarían en mi contra. Fui directo a casa de mi mamá. No llamé, no avisé. Entré y los encontré a todos sentados en la sala. Mi mamá, mis dos hermanos, hablando como si nada. Cuando me vieron, el ambiente cambió. ¿Qué haces aquí?, preguntó mi hermana. Respiré hondo. ¿Quién intentó sacar dinero de mi cuenta? Silencio. Mi mamá fue la primera en hablar. No hagas escándalos, Valeria. Eso me rompió. Fuiste tú. Mi hermano se levantó. Solo íbamos a tomar lo que nos correspondía. No seas dramática. Lo miré sin entender. ¿Lo que les corresponde? Mi mamá cruzó los brazos. Después de todo lo que hicimos por ti, ¿vas a negar ayudarnos? Ahí exploté. Yo los he mantenido a todos. Mi voz temblaba. Yo pagué estudios, deudas, médicos, ¿y ahora me roban? Mi hermana se puso a llorar, pero no de culpa, de rabia. Y siempre te haces la mártir, gritó. Tú elegiste ayudar. Nadie te obligó. Ahí entendí la jugada completa. Si ayudaba, era mi deber. Si no ayudaba, era una egoísta. Y si reclamaba, era la mala. Nunca iba a ganar. Mi mamá dijo la frase que terminó de romper todo. Si no nos ayudas ahora, olvídate de esta familia. La miré a los ojos. ¿Me estás amenazando? Te estoy poniendo un límite, respondió. Sonreí, pero no de felicidad, de claridad. Me fui sin decir nada más. Esa noche tomé una decisión que cambiaría mi vida. Fui al banco, cancelé autorizaciones, moví mis ahorros, cerré accesos, y por primera vez, pensé en mí, pero la calma duró poco, porque cuando mi familia se dio cuenta de que ya no podían usarme, decidieron hacer algo mucho peor, poner a todos. Pensé que al poner límites, al proteger mi dinero y mi paz, al menos habría silencio. Pero no, lo que vino después fue una campaña de destrucción. La primera llamada fue de mi tía. Valeria, ¿es verdad que abandonaste a tu mamá? Me quedé helada. ¿Qué? Y ella está muy mal. Dice que le diste la espalda, que ahora solo piensas en ti, que te volviste fría y ambiciosa. No podía creerlo. En menos de una semana, mi familia había reescrito toda la historia. Luego vinieron los mensajes. Primos, tíos, personas que no veía desde hacía años. Todos con la misma frase disfrazada de preocupación. La familia es lo primero. El dinero no lo es todo. No seas tan dura con tu mamá. Nadie me preguntó mi versión. Nadie quiso escuchar. Un domingo fui al cumpleaños de mi abuela. Pensé que sería diferente. Me equivoqué otra vez. Cuando entré, las conversaciones se detuvieron, las miradas me juzgaban, me senté sola. Mi hermana pasó frente a mí y susurró, mira todo lo que causaste. Quise responder, pero no tenía fuerzas. Mi mamá no me habló en toda la tarde. Al final, cuando ya me iba, se acercó y dijo en voz baja, nunca pensé que una hija mía fuera capaz de hacernos esto. Eso dolió más que cualquier insulto. Esa noche lloré como una niña, no por ellos, sino por mí, por haber dado tanto, por haber creído que el amor familiar era incondicional, por no haber visto antes que me querían útil, no presente. Y cuando creí que no podía doler más, recibí una llamada que me terminó de hundir. Era mi papá, el único que pensé que me defendería. Hija, creo que exageraste. Sentí el pecho apretarse. ¿Tú también? Suspiró. Tu mamá está sufriendo. A veces hay que ceder, aunque no tengamos la culpa. Colgué sin decir nada. Ese fue el momento exacto en que entendí algo definitivo. Estaba completamente sola, y nadie iba a salvarme. Así que decidí hacer algo que jamás había considerado, algo que cambiaría la balanza, algo que ellos no vieron venir. Después de que incluso mi papá me dio la espalda, entendí que no tenía nada más que explicar, así que hice lo único que podía hacer. Guardé silencio, no respondí mensajes, no fui a reuniones, no me defendí, dejé que todos creyeran que yo era la mala, y funcionó. Mi mamá empezó a decir que yo estaba distante. Mi hermana decía que el dinero me había cambiado. Mi hermano repetía que siempre fui fría. Y yo, no desmentí nada, porque por primera vez en mi vida, pensé antes de actuar. Usé mis últimos ahorros para sobrevivir mientras buscaba trabajo. Vendí cosas que me gustaban. Cancelé lujos. Ajusté cada gasto. Mientras tanto, mi familia seguía viviendo como si nada, porque estaban seguros de algo, que tarde o temprano volvería, que terminaría cediendo. No sabían que yo ya había tomado una decisión. 2 meses después, conseguí trabajo. No era el mejor pagado, pero era mío, y con ese trabajo, recuperé algo que había perdido,
mi dignidad. Una tarde, mi mamá me llamó. Su voz volvió a ser dulce. Hija, sabemos que la situación ha sido difícil para todos. Traducción. Ya no tenían dinero. Tal vez podríamos hablar, dijo. Como familia. Sonreí. Claro, respondí. Cuando quieras. Pero esta vez, yo tenía el control. Acepté verlos. Fui a la casa familiar. Me senté frente a ellos. Y los escuché hablar de deudas, atrasos, problemas. Nadie pidió perdón. Nadie reconoció nada. Solo esperaban que yo hiciera lo de siempre. Mi hermano dijo, con que ayudes un poco, todo se arregla. Mi hermana agregó, es lo justo, tú siempre has sido la que más tiene. Mi mamá me miró, segura, esperando. Respiré profundo, y dije algo que no esperaban escuchar. No levanté la voz, no discutí, solo dije no y en ese momento, vi el miedo en sus caras. Pero lo que no sabían, era que ese no, solo era el comienzo. Después de decir no, el silencio fue absoluto. Mi mamá fue la primera en reaccionar. ¿Cómo que no? ¿Nos vas a dejar así? La miré con calma. Por primera vez en años. No sentí culpa. No los estoy dejando, respondí. Solo dejé de mantenerlos. Mi hermano golpeó la mesa. Eres una desagradecida. Sonreí con tristeza. ¿Agradecida de qué? ¿De qué intentaran sacar dinero de mi cuenta sin avisarme? El color se les fue del rostro. Mi hermana se levantó de inmediato. Eso fue un malentendido. Negué con la cabeza. No, fue una decisión. Saqué una carpeta de mi bolso. Papeles, fechas, transferencias, recibos, todo. Aquí está todo lo que he pagado durante años. Los miré uno por uno. Esto no era ayuda, era dependencia. Mi mamá empezó a llorar, pero ya no me conmovía. Entonces dije algo que jamás imaginaron escuchar. A partir de hoy, no voy a darles un peso más. Mi papá intentó intervenir. Valeria, piensa bien lo que dices. Lo pensé durante años, respondí. Ustedes nunca pensaron en mí. Me levanté, pero antes de irme, les di el golpe final de esa noche. Por cierto, vendí el carro. Silencio total. Y cerré todas las cuentas compartidas. Mi hermano gritó. No puedes hacer eso. Me giré. Y claro que puedo. Es mío. Salí de esa casa temblando. No de miedo. De adrenalina. Porque por primera vez, me elegí a mí. Pero no todo fue alivio. Días después, algo inesperado ocurrió, algo que aceleró su caída y me puso frente a una decisión aún más dura. Una semana después de aquella reunión, mi teléfono empezó a sonar sin parar. No eran mensajes de reproche, no eran insultos, era pánico. La primera llamada fue de mi hermano. Valeria, tenemos un problema grave. No respondí de inmediato. Habla. La casa está a punto de ser embargada. Cerré los ojos. Esa casa, la misma donde yo había crecido, la misma que yo había ayudado a pagar durante años. ¿Cómo llegamos a esto? Pregunté. Hubo silencio. Luego dijo algo que me encendió la sangre. Desde que tú dejaste de ayudar. Colgué. Minutos después llamó mi mamá, llorando, desesperada. Hija, por favor, si perdemos la casa, será tu culpa. Ahí entendí todo. Seguían viéndome como responsable, seguían creyendo que yo debía salvarlos. Respiré profundo. Mamá, ¿qué hicieron con el dinero cuando yo ayudaba? No respondió. ¿Por qué nunca pagaron la hipoteca? No es momento de reproches, dijo entre sollozos. Esa noche no dormí. Pensaba en la casa, en mi infancia, en todo lo que había dado. Y también pensaba en algo más. Si los ayudaba, nada cambiaría. Si no lo hacía, cargaría con la culpa para siempre. Al día siguiente me presenté en el banco, pedí información, y ahí me enteré de la verdad completa. Durante años, mi familia había refinanciado la casa una y otra vez. Préstamos, deudas, malas decisiones. Y cada vez, yo pagaba las consecuencias sin saberlo. El asesor fue claro, si nadie paga, perderán la casa en 2 meses. Asentí. ¿Y si pago yo? Me miró serio. Legalmente puede, pero quedaría a su nombre. Salí del banco con la cabeza hecha un caos. Esa noche mi mamá me llamó otra vez. Hija, tú eres nuestra última esperanza. Guardé silencio, porque ya sabía la verdad. Pasé 2 noches sin dormir. No por ellos, por mí, por la niña que creció en esa casa, por la mujer que dio todo sin recibir nada. Y al final, tomé una decisión. Llamé a mi mamá. Voy a ayudar, le dije. Su llanto se convirtió en alivio inmediato. Sabía que no nos ibas a abandonar. No respondí, porque no era cierto. Fui al banco al día siguiente. Firmé papeles. Revisé cláusulas. Escuché cada explicación con atención. Y entonces quedó claro. Si yo pagaba la deuda, la casa pasaría a estar a mi nombre. Legalmente, yo sería la única propietaria. Firmé, sin temblar. Esa misma tarde, mi familia me abrazó. Mi mamá lloraba de felicidad. Mi hermana me decía que siempre supo que yo era buena. Mi hermano prometía cambiar. Yo solo asentía. Por dentro, estaba en calma. Durante las semanas siguientes,
Volví a ir a la casa, no como salvadora, como dueña. Poco a poco empecé a notar algo curioso. Las opiniones disminuyeron, las exigencias se suavizaron, las órdenes desaparecieron, porque ahora ya no mandaban ellos. Un día, mi hermano me dijo, oye, podríamos remodelar la cocina. Lo miré y respondí tranquila, no. Se quedó en silencio. Mi mamá intervino, pero es nuestra casa. Le sonreí con tristeza. No, mamá, es mía. El ambiente cambió. Por primera vez, me respetaron, pero no por amor, por miedo. Aún así, decidí darles una oportunidad. Les dije que podían quedarse temporalmente, con una condición clara, y empiecen a hacerse cargo de sus gastos. Aceptaron, o eso dijeron, pero el problema con las personas que viven de otros, es que nunca cambian del todo, y pronto lo comprobaría. Durante un tiempo, quise creer que todo podía mejorar. Mi familia vivía en la casa, mi casa, pagaban algunos servicios, intentaban mostrarse agradecidos, o eso parecía, hasta que un día llegué antes de lo habitual. La puerta estaba abierta, y escuché voces. Mi nombre, otra vez. No puedes sacarnos, decía mi hermano. Esta también es nuestra casa. Sentí ese nudo familiar en el estómago. Mi mamá respondió. Ella no se atrevería. Al final es nuestra hija. Me acerqué más. Además, dijo mi hermana, siempre podemos decir que nos obligó a firmar esos papeles. Me quedé helada. Grabé la conversación, no porque quisiera venganza, sino porque necesitaba protegerme. Esa misma noche revisé documentos, y encontré algo que terminó de romperme. Habían intentado sacar un préstamo usando la casa como garantía. Mi casa, sin decirme nada. Otra vez, los llamé a la sala. No grité, no lloré. ¿Por qué intentaron hipotecar mi casa? Mi mamá se levantó. Valeria, exageras. Mi hermano gritó. Es una casa familiar. Los miré uno por uno, y les di una oportunidad, y la usaron para volver a traicionarme. Mi hermana cruzó los brazos. ¿Y qué vas a hacer? ¿Echarnos? Respiré profundo. Sí, silencio absoluto. Mi mamá empezó a llorar. ¿Cómo puedes hacerle esto a tu propia madre? Y por primera vez respondí sin culpa. Como ustedes me lo hicieron a mí durante años. Les di un plazo, 30 días. Legal, claro, definitivo. Esa noche dormí mal, no por miedo, por duelo, porque entendí algo que me dolió aceptar. No estaba perdiendo a mi familia, estaba perdiendo la ilusión de tener una. El día del desalojo llegó. Nunca pensé que esa palabra existiría en mi vida, mucho menos ligada a mi propia familia. Llegaron con maletas, con caras largas, con reproches. Nadie me miraba a los ojos. Mi mamá fue la última en salir. Antes de cruzar la puerta se giró y dijo, espero que estés feliz. La miré, y por primera vez en años no sentí culpa. No, respondí, pero por fin estoy en paz. Cerré la puerta, y el silencio fue ensordecedor. Me senté en el piso, en mi casa, y lloré, no de tristeza. Lloré por la niña que fui, la que siempre dio más, la que creyó que amar significaba aguantar. Durante semanas nadie me habló, me bloquearon, me señalaron, me llamaron egoísta, pero algo había cambiado en mí. Ya no me dolía como antes. Un día entendí algo que ojalá alguien me hubiera dicho antes. La traición duele más cuando viene de quienes juraron cuidar, y poner límites no te hace mala persona, te hace sobreviviente. Hoy vivo tranquila, sin miedo, sin deudas que no son mías, sin cargar culpas que no me pertenecen. Perdí una familia, pero me recuperé a mí. Si estás viendo esta historia y te sientes identificado, déjame decirte algo. No estás obligado a salvar a nadie a costa de destruir. La sangre no justifica el abuso. Elegirte también es un acto de amor.